Hola, ¿cómo están? ¿Disfrutando de este caluroso domingo? Imagino que sí, imagino que muchos también ya deben estar en la playa y que probablemente este live lo escuchen a través del Spotify, ¿sí? Esto después queda en voz, como un podcast, así que pueden ahí poder escucharlo, ojalá descansando en la playa en estos días. Hoy día denominé y titulé este live como tips para dejar de abrazar el basurero. Se estarán preguntando qué es el basurero. Bueno, es toda una historia que se las voy a relatar después, pero en realidad el basurero principalmente lo llamé así metafóricamente, son todos esos estados que no te permiten desarrollarte, que te tienen estancado o estancada, que te tienen como limitada, limitado, y estás en un espacio de basurero, como de oscuridad, de depresión, de culpa, de como auto compasión contigo misma, contigo mismo, de lástima también, ¿ya? Hola, hola, los saludo a todos los que vienen llegando. Eso es lo que he denominado en el fondo la victimización, el yo no puedo, o esto que me pasó a mí fue tan difícil, o los otros tienen la culpa, o mis papás tienen la culpa, o esta enfermedad que me llegó, y Dios también tiene la culpa. Ese es el estado como de basurero. Todo, como que en el basurero no hay, podríamos llamarlo ave fénix, ¿no? Uno se abraza al basurero y en el fondo también son las emociones y las conductas repetitivas que nos hacen sufrir. Esa es como la definición del basurero, ¿no? ¿Y qué significa esto del basurero y por qué apareció esta frase, ¿no? Y les voy a contar, este es un relato que le pasó a mi hijo menor. Eh, por una situación de intuición principalmente instintiva mía, mis hijos estaban en un colegio que yo no estaba muy de acuerdo con sus principios, como tenían principios, valores y éticos y básicos, pero que yo sentía que no se cumplían, ¿ya? Y habían una transgresión de esos principios y bueno, diciembre, como ahora, decidimos cambiarlos de colegio a estos dos hijos que teníamos en ese instante, preadolescente, yo creo que ya adolescente, 12, 13 años. Iba uno a quinto, no, uno iba a quinto y el otro iba a sexto, a séptimo creo. Entonces, bueno, difícil, eso estoy confundida. Esto fue un cambio, ¿sí? De un colegio, que era un colegio muy precioso, pero en que se transgredían los principios básicos de esa educación. Y mis hijos en esa época tenían 5, 6 y 7 años. Me fui al otro cambio de colegio, porque han habido muchos cambios de colegio. La cosa es que fue en esta época, diciembre, buscar colegio nuevo y encontramos uno en que los recibían, así que bueno, un alivio. Y en marzo, ya como fue todo en esta época tan rápida, nos dieron en marzo, cuando les tocaba entrar al colegio, no teníamos la lista de útiles para ninguno de los dos. Entonces mi hijo menor, que iba primero básico, lo dejamos en el colegio, nos despedimos, qué sé yo, y después durante la mañana recibí muchas llamadas telefónicas, yo no podía contestar al tiro, hasta que pude contestar, me dijeron, mira, por favor, ven, porque tu hijo está con problemas, con dificultades. Y yo fui rápidamente, vivía muy cerca del colegio en esa época, y entro al colegio, al lugar, digamos, de las salas de primero, básico, y veo a mi hijo literalmente abrazado al basurero. No les miento, literal. Llevaba horas desde las 8 de la mañana hasta las 10 que yo fui, abrazado al basurero. ¡Wow!
Entonces la profesora me dijo que los habían invitado ya a todos los niños a entrar al curso y que Gonzalo iba también, pero algo pasó, lo detuvo, así como en seco. Algo pasó, la profesora no me podía explicar qué le pasaba al niño, y que él se detuvo, no quiso entrar a la sala. La profesora le insistió de todas las formas, con cosas atractivas, qué sé yo, y él salió casi arrancando, y como la profesora lo siguió, él fue, lo abrazó al basurero, y de ahí no lo pudieron sacar. Bueno, dirán, qué trauma, ¿no? Yo cuando miré esto y lo vi abrazado al basurero, bueno, hice lo que tenía que hacer, me senté a su lado para que nos contactáramos, me miró así como, wow, mamá, por fin llegaste a salvarme de esto. Y yo en realidad no le dije que dejara de abrazar el basurero, como se los voy a decir a ustedes hoy día, sino que me senté al lado de él porque yo entré en una curiosidad máxima en saber qué es realmente lo que le había pasado, porque las profesoras no me podían explicar. Y él en general es un niño que no hablaba mucho, le costaba mucho decir lo que le pasaba, así que yo ya sabía su tono y ya sabía cómo entrar despacito, muy suave, con un poquito de chiste, bueno, con cariño, etc. Y terminó, gracias a Dios, dejó de abrazar el basurero, nos sentamos ahí en el suelo conversando y me comentó con harta dificultad lo que le había pasado y pude ver la escena. Y acá, atentos y atentas, la escena era la siguiente. Efectivamente estaban entrando a la sala y él vio entrar un grupo de compañeros y compañeras a la sala que iban con bolsas de Jumbo, que iban con todos los útiles escolares, y él no iba con nada. Llevaba su mochila y en ese clic clac cluc se dio cuenta que él no estaba dando lo que se suponía ni llevando lo que se suponía que tenía que llevar, y entró en pánico, se congeló, literalmente se congeló, por eso no pudo entrar. Y como la profesora le insistió y le insistió que entrara, se descongeló un poquito y salió huyendo, y como no tenía mucha salida, lo único que encontró como seguro, un lugar donde no lo iban digamos, a soltar, a sacar de ahí, fue abrazarse al basurero. ¿Por qué les cuento esto? Porque desde el trauma, es algo que yo conozco, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Qué le pasó a su sistema nervioso, a este niño, que respondió de esa manera? Y eso es lo que yo hoy día les quiero contar, cómo mantenemos, y ya se lo he ido diciendo en los otros lives, así que vayan a chequear los otros lives de las emociones crónicas, ¿cierto? Cómo, y también otro live que hice acerca de las adicciones, ¿se acuerdan? O sea, he tenido como una serie de live que voy relatando por qué estamos tan como encriptados en emociones negativas, en actitudes negativas, en respuestas negativas y en emociones sobre todo, que como que se nos instalan y es muy difícil cambiar y salir. Y este año, según la astrología, ¿no? Es un año de cambio, un año acuariano, estamos en la era acuariana, entonces además todas las constelaciones, los astros nos están ayudando y nos están empujando a que hagamos cambios, y aparte de que esta astrología, todo esto astronómico nos puede estar ayudando, el gran paso que nos toca dar es conocer, tener conocimiento y tener conciencia y voluntad. Yo diría 3 formas para poder ir al cambio. Conciencia, conocimiento primero, conciencia y voluntad. Así que anótenla en sus cuadernos ahí de autocuidado y de autodesarrollo. Conocimiento, conciencia y voluntad. Pero ¿qué impide y qué está impidiendo que tú vayas al cambio?
¿Qué? Y eso es lo que les quiero comentar hoy día porque son datos neurofisiológicos que es muy bueno que tú los conozcas. Y mi tarea es darte conocimiento, mi tarea es empujarte, hacerte consciente y mi tarea es generarte voluntad, generarte dopaminas, generarte un impulso de que se puede, ¿ya? Y en estos tres elementos que te estoy dando, también yo los estoy viviendo. Busco siempre conocimiento, busco siempre conciencia y estoy muy, muy abocada a la voluntad, que no es fácil, pero les voy a contar cómo la causa de esto, de por qué estamos estancados, por qué no podemos cambiar, por qué abrazamos al basurero que ya sabemos, esta relación difícil, este encuentro con mis padres difícil, este trabajo que no puedo transformar, esta actitud negativa, me levanto todos los días negativamente, que se me secan las plantas porque no logro conectarme con la energía de la vitalidad. Bueno, todo eso que tú vives y que te cuesta, y en chileno es como patear la perra, pobre perra, ¿ya? No te permite el avance. Bueno, hoy día te lo cuento y también en base a eso te voy a dar tips para que dejes de abrazar el basurero. ¿Qué ocurre en nuestro sistema nervioso? ¿Por dónde empiezo? Porque tengo varias como ventanas de cómo poder decirles esto y que lo puedan como, que pueda entrar en ustedes. Bueno, primero les voy a dar la respuesta de qué le pasó a mi hijo. ¿Ya? Ese día, por supuesto, iba con esta parte emocional que es la amígdala, bastante ansiosa, iba a algo nuevo, difícil, nuevo, a él le cuestan las entradas. Fue un cambio repentino, que eso es parte de lo que es un trauma, algo muy rápido, muy intenso y muy temprano, ¿ya? Entonces ya estaban las características de un evento difícil para él, ya lo dejamos y él que es una persona que sabe del detalle, muy paz, al percibir que él no calzaba, que a él le faltaba algo para poder entrar al curso, a su sala, se vio amenazado, percibió amenaza, percibió que esto era realmente un cocodrilo gigante que se lo iba a comer, porque él no estaba cumpliendo las normas de llevar las bolsas del Jumbo, porque eso eran las bolsas del Jumbo llenas de libros y útiles escolares. En su sistema, que ya iba alterado, con una amígdala bastante como alterada, su parte, el hipocampo, que es una parte que fotografía, que yo les he contado, fotografió la escena de que a él le faltaba algo y que eso no era seguro porque él no estaba cumpliendo. Seguro que tú ya te estás recordando situaciones parecidas en tu historia. Y entonces, ¿qué hizo? Fotografió lo difícil, la carencia que él no traía, se insegurizó emocionalmente, todo esto ya es pura emoción, y tuvo miedo. Y el miedo contrajo al hipocampo, después que sacó la fotografía, y le avisó a la amígdala que ese lugar era peligroso para él, ¿ya? Más cosas que se le dispararon internamente en el hipocampo. Hay miles de fotografías en que probablemente él recordó imágenes de que si no llevaba y no cumplía con los útiles o con el libro, lo iban a castigar. Entonces, todo eso se tradujo en milimésimas de segundo en miedo. Y el miedo lo paralizó. Y ese miedo que lo paralizó hizo que la energía de trauma quedara bloqueada. ¿Cuál habría sido la energía del trauma? Que se haya paralizado un poco y haya igual dicho, haber escuchado a la profesora y haya ido a la acción. Accionar. Ojo con esa palabra. Accionar evita el trauma.
¿ya? Como luchar evita que tengas tanta energía de trauma en el cuerpo, que la guardes. O correr. Acá lo bueno fue que él huyó, o sea, movió energía hasta que abrazó el basurero, ¿ya? Y él mantuvo horas el abrazo del basurero, hasta que yo llegué, que era una figura contenedora, que era su mamá, que hizo todo un trabajo a través de la no presión, del no reto, principalmente del silencio, de mi autorregulación y de esperar a que su sistema pudiera irse relajando, calmando y como volviendo a él, ¿ya? Y pinchando algunas cositas, puntos al hablar con él para que pudiera emocionarse, sacar lágrimas, reconocer en él. Yo le iba diciendo, te dio miedo entrar a la sala, alguien te dijo algo, y yo un poquito echando un chiste, como generando un contexto y un relato que él pudiera procesar, ¿ya? Y así funcionamos todos los seres humanos, principalmente en la infancia, que somos principalmente mamíferos y que funcionamos con un instinto, que es de lucha, huida o de congelamiento, y tenemos estas emociones, que principalmente la emoción, y acá hoy día es el live de la emoción del miedo, la emoción básica que aparece cuando hay un evento difícil, cuando hay un desafío que nos sobrepasa, es el miedo. Y de eso hoy día te voy a contar. La causa, porque tú no puedes cambiar actitudes, cambiar emociones, cambiar de pareja donde no estás bien, cambiar de trabajo, es el miedo. Y el miedo que hace el miedo en el cuerpo te paraliza. Cuando ya hay mucho, mucho miedo, te paraliza. Y aunque no te hayas paralizado, igual la base de lo que tú sentiste en un primer momento de amenaza fue el miedo. ¿Cómo funciona eso? El sentido de la vista, ¿ya? Y hay muchas fibras nerviosas acá y es lo primero que capta el cerebro. Capta la información, entra por el globo ocular y va principalmente a esta zona que se llama hipocampo. Y en el hipocampo, desde muy pequeño, comienzas a asociar, porque nuestro cerebro son puras asociaciones, a asociar elementos como gustosos, benéficos con sensaciones. Cosas agradables, una sensación agradable. Cosas desagradables, un retorcijón de guatita. ¿Ya? Y entonces se acopla la sensación con la emoción, pero principalmente la emoción del miedo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Esto es tan rápido que estas neuronas que se encienden y mandan información, que lo primero que entra es lo visual, ya también lo auditivo y los sentidos, pero principalmente está en el globo ocular, en la visión. Y ahí se estimula esta área del cerebro que está acá, que es el hipocampo, y le envía cuando el hipocampo desarma o entrega una imagen, esa imagen va directamente, que es información, neuronas que hacen, esa información va a la amígdala, y la amígdala es la laraca y es la que prende el timbre, el sonido de bomba, la alarma. Y ahí se desencadena todo el proceso de respuestas defensivas biológicas. Y al no poder luchar, huir, hay una parte del cerebro que dice, no, aquí ya nos vamos a morir. Y desde el gran diseñador, yo diría una parte misericordiosa, para que el animal que te está agrediendo o atacando, tú como animal no sientas el dolor, te envía opiáceos en que te congela el cuerpo,
te congela literalmente, se te enfría todo, todo baja, el corazón baja y quedas como muerto, ¿ya? Ese es el último estado de la sensación de congelamiento. ¿Me van siguiendo? Pero todo eso ya es después. Lo principal que ocurre cuando hay desafíos o cuando has vivido cosas difíciles es el miedo. Y el miedo que dispara todo este proceso que les acabo de comentar, en el fondo, todo lo que se secreta en el cuerpo, que es adrenalina y cortisol, ¿sí? Se transforma en electricidad y desde la electricidad, que es la forma como se intercambia la información en las neuronas, toda esa electricidad que no se descargó se guarda en partes del cuerpo, pero como en una esfera que es el miedo. ¿Ya? Y esta esfera, esta electricidad, se guarda en los lugares que tienes dolor, porque después el cuerpo quiere descargar, no puede descargar de manera natural, inflama, genera dolor, pero siempre está el miedo. Y si te fijas, tú y te preguntas, ¿por qué no me cambio de trabajo? ¿Por qué no estoy, por qué estoy sin pareja? ¿Por qué estoy con esa pareja? ¿Por qué esta amiga tan destructiva yo sigo siendo amiga de ella? ¿Por qué sigo yendo a la casa de mis papás si ya realmente no puedo estar con ellos? ¿Ya? Entonces, todo eso, todos esos movimientos y todas esas decisiones y esas elecciones que hoy día que eres adulto o adulta los puedes hacer, no los puedes hacer porque estás conectada con el miedo, conectado con el miedo. El movimiento, la acción está bloqueada, súper, súper bloqueada. Y es el miedo lo que te está impidiendo hoy día hacer cambios. Súper bien, ya, ok, sabemos la causa. No es ni mamá, ni papá, ni el evento difícil, ¿cierto? Ya sabemos, hay algo dentro de mí, una emoción muy difícil, muy fuerte, que no me permite avanzar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos con esto? Ya me di cuenta. ¿Qué hago? Igual no puedo. Bueno, ahí lo que yo fui descubriendo cuando estudié Somatic Experiencing, que es una metodología para sanar traumas, cuando yo iba en mis propias sesiones, porque tuve muchas sesiones de Somatic, gracias a Dios, y muchas que me sirvieron, igual yo iba mirándome y yo decía, pero esto puede ser eterno. O sea, ya, trabajé un accidente, trabajé una transgresión de límites, trabajé muchas cosas. Y todo acá en el cuerpo, todo en el cuerpo, ¿ok? Y esto yo iba a Uruguay 3 veces al año a hundirme en todo este conocimiento y en esta experiencia. Volvía sola de Uruguay acá a procesar todo lo que pasaba allá. No fue fácil para mí volver. Pero sí acá, que yo comenzaba también a aplicar la técnica y a verle a mis pacientes, había una voz que me decía, no, pero esto no puede ser. Ok, voy botando la energía de trauma, ¿cierto? La técnica es maravillosa, la uso, pero esto puede ser, no alcanza la vida que me toca vivir para sanarme. Por supuesto que igual me frustraba, obvio, y me picaba también, porque yo encontraba que todo el esfuerzo que yo estaba haciendo para aprender, para estar también yo sana, yo veía a mis pacientes que estaban más congelados que yo, en menos acción, y por mucho que yo le pusiera todo mi punch, mi power, mi fuerza, mi entusiasmo, mi esperanza, todo, era muy lento. Todo muy lento. Yo decía, no puedo con esto, yo no tengo, por eso no estudio psicoanálisis, no puedo.
Y entonces, bueno, sí, descubrí un camino, descubrí la terapia neural. Y comencé a estudiar lo que era la terapia neural, hice una formación en terapia neural y dije, oh, este es un atajo, ¿ya? Y en este camino, atajo, por supuesto yo también empecé a hacerme terapia neural y si ustedes quieren saber más, googleen, hay harto de información en Google de terapia neural. Es una terapia increíble, sobre todo para el dolor, pero también yo descubrí que servía para los traumas. Así que me puse mucha terapia neural y fui observando qué me ocurría en mi cuerpo y en mis recursos y en mis como relatos internos y sí efectivamente yo sentí un gran avance en mi propia sanación. Entonces yo decía, claro, y entendí que la terapia neural son pinchazos con procaína que le avisan a las células que el trauma ya pasó. Por lo tanto, un tips que les puedo dar hoy día es conozcan la terapia neural. Y hay terapia neural también ginecológica para personas que han tenido partos difíciles, mujeres con partos difíciles, con cesárea. Yo encontré la terapia neural principalmente por una cesárea que tuve, una cirugía que me hicieron un tremendo corte en mitad del abdomen y yo andaba con un desgano en verano, que para mí el verano me enciende y me pone linda, de ánimo, de todo, y cabizbaja, depresiva. Yo decía, pero yo no tengo depresión, no da. Y ahí me encontré con una doctora, me acuerdo perfecto, que se llama Linda, en la Villa Naturista, y ahí fui la primera vez que yo conocí en mi propio cuerpo la terapia neural. Ella me hizo pinchazos en la cicatriz y yo al otro día era otra persona, con una vitalidad, con una energía, con mucha dopamina en el cuerpo, con hacer proyectos, ¿no? Fue un antes y un después. Así que yo les invito, las y los invito a que prueben la terapia neural si estás todavía en este encajonamiento, abrazando el basurero, ¿ya? Y eso te va a ayudar porque, ¿qué es lo que ocurre con el trauma? El trauma en el fondo, déjenme ver qué dice acá. Sí conozco, no me he hecho la craneosacral biodinámica, pero sí es como de masaje y de tacto. Yo creo que todo eso sirve, ¿ya? Sirve también la quiropraxia, pero la terapia neural yo la veo como la base, es como decirle al cuerpo que deje de estar congelado porque ya el desafío se acabó, ¿ya? Y yo les voy a decir por qué yo lo pondría como base. Las otras terapias también sirven mucho, ¿ya? La terapia neural es biológica, le ponemos al cuerpo procaína, ¿ya? Le avisamos al cuerpo y junto con la terapia neural también yo recomiendo sueros ortomoleculares, que yo los he probado, soy una seguidora de los sueros, porque el cuerpo necesita nutrición cuando tiene altos niveles de cortisol. Necesita bajar, pero el cuerpo no puede porque está en estado de contracción, está en estado de alerta con el miedo y no puede soltarse porque el cuerpo se rigidizó, acumuló esa energía de trauma y generó alrededor una masa muscular rígida. El cuerpo se rigidiza cuando hay congelamiento, ¿ya? Aquí me están preguntando también por otra terapia que es la TRE. Yo la conozco también la usé en la consulta como una buena herramienta, pero me quedé siempre con la sensación de que puede ser retraumatizante, porque vienen temblores muy altos, muy grandes, y si no hay un proceso con alguien que sabe y que ojalá sepa mucho de somática experiencing también y que pueda como dirigir. Ahora, en el fondo, yo ya he optado y elegido qué tipo de terapias ayudan a sanar traumas, toda aquella terapia que no te
active más allá de lo que tú puedes sostener. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa, y por eso vienen los tips luego, significa de que nuestro sistema nervioso ya está en shock, ya está con grados de activación, de estar así, súper en cortisol alto o en estados de congelamiento, que es lo que les he estado contando ahora. Entonces, que este cuerpo vuelva a ser normal, que es esto, un pulso, que se contrae y se expande, esto es la neuroplasticidad, ¿ya? Que llegue esto, para que llegue el cuerpo a esto, se necesita ir despacito, de a poco, que es lo mismo que aprendí de Somatic Experiencing, ¿ya? Pero junto con la terapia de Somatic Experiencing, y es lo que yo aporto, se pueden hacer cosas a diario para que nos vayamos sanando de los traumas. No basta con una sesión de Somatic Experiencing o con 2 a la semana. No basta. Porque la contracción en el congelamiento, la expansión que ocurrió en el congelamiento, la contracción que me tiene así ansiosa y arriba de la pelota, no basta con una sesión de terapia formal con un terapeuta. ¿Ya? Acá me preguntan en qué casos yo recomiendo la terapia neural. La mayor en toda persona, y sí tengo un tema con todo lo que es siempre se me olvida el nombre, la hiperlaxitud. Con eso habría que verlo, cómo funciona. Yo en la consulta está Ani, que hace terapia neural, que es una TENS, muy experta hace muchos años, y ella hace terapia neural y hace sueros. Yo se las recomiendo a todos mis pacientes y ahí cada persona elige si va o no va. A veces soy estricta y les digo, tienes que hacerlo porque tu sistema nervioso está tan desconectado, estás tan desconectada que no sientes a tu cuerpo que está colapsado. Entonces, llegamos a estados de desconexión muy profunda. No sentimos ni el cansancio, no sentimos la pena ni la rabia, estamos congelados y está bien, ese es el estado post-trauma, esas son las secuelas de la energía del trauma, ¿ya? Y entonces es muy bueno que tengamos conciencia de que en realidad hoy estamos todos descongelados, todos estamos tenemos aspectos en el cuerpo muy contraídos, muy en simpático, muy en guerra, otros floppies, flanes, jaleas, disociados, sin fuerza para tomar decisiones, sin entusiasmo, sin dopamina, sin endorfinas, todos. Y eso ya es un estado de congelamiento y de disociación. En general todos tenemos uno más que otro, pero todos hemos pasado por el proceso del miedo. ¿Ya? Y del miedo, ¿qué les quiero contar? Como gracias al trote que hago casi todos los días, pero en el entrenamiento es más fuerte, tengo todo un proceso biológico de descarga en unos 15 primeros minutos, después de pelea otros 15, porque no estoy yo, porque estoy aquí, qué estoy haciendo acá, etcétera, y después de esa media hora viene una experiencia de lucidez en que yo percibo que estoy más oxigenada, estoy con dopaminas y endorfinas que me están funcionando en el cuerpo, y como tengo los temas en la cabeza, empiezan a hacerse conexiones de información de una cosa que leí ayer, otra cosa que escuché por acá, otra cosa que vi en una constelación, y se me arma un relato, ¿ya? ¿Y qué relato se me armó el otro día? Generalmente nuestros desafíos y nuestras cosas difíciles ocurrieron con nuestros padres, ¿cierto? Y nuestros padres cometieron errores, son seres humanos, también ellos fueron víctimas y fueron seres muy vulnerables y vulnerabilizados en su infancia y pudieron transmitir
lo mismo, pero sí les puedo decir un poco menos de lo que ellos vivieron. Eso se los aseguro, porque lo he visto. Y en este copy-paste que hacemos de papá y mamá, más en la realidad que mamá nos pegaba reglazo, nos retaba, nos miraba con ojos de odio, etcétera, y con todas las cosas que vivimos en la infancia, nuestro organismo reaccionó frente a esos estímulos, como les dije. Probablemente el niño se congeló porque los niños no pueden reaccionar. Por lo tanto, al no reaccionar, no secretaron energía, digamos, de trauma a través de la lucha o de la huida. Se quedó guardado todo eso adentro, se fijó con esta caparazón del miedo y nos desconectamos de nuestro sentir. Y nos robotizamos y comenzamos a cumplir y a ser obediente y a decir sí, 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 por miedo. Y no teníamos posibilidad de reflexionar porque no teníamos desarrollado el prefrontal, en la parte, digamos, el neocórtex, que es nuestra zona humana, de pensamiento, de razón, de síntesis, de orden, ¿ya? De planificación. El miedo, ¡pum!, y nos dejó en menos. Nos dejó el trauma, esta energía de trauma, no nos permite tener mejor memoria, no nos permite aprender, nos disocia y nos hace generar déficit atencional, ¿ya? O nos hace sorderas, bueno, o timidez. Las secuelas del trauma son bien difíciles, pero el trauma está acá adentro. Seguir criticando a papá y mamá no sirve, no te vas a sanar. Eso no es hacer conciencia, seguir conectada, y acá viene la explicación, que cuando ocurrió esa mirada fea de mamá, o el castigo de papá, o la agresión que había entre los padres, o te quemaste con agua caliente o con una plancha, bueno, todas las cosas difíciles que tuviste en la infancia, secretaste estas energías, cortisol y adrenalina, y asociaste junto con estas sensaciones difíciles la imagen de papá y de mamá. Y quedó ahí en el hipocampo la fotografía, y comenzaste a tener este amor ambivalente, porque a mamá la amo, pero la odio porque también me castigaba. Entonces se genera todo lo que son los apegos inseguros y los apegos confusos y los apegos poco seguros. Se desarrolló eso, se quedó impregnado adentro, pero la realidad no es que ya sea mamá, porque eso ya pasó, ¿cierto? O sea, ya pasó allá lejos, cuando tenías 3 años. Entonces, todas las secuelas que hoy día tú estás viviendo son de hechos que ya pasaron. Pero para tu cuerpo, cuando viene un estímulo que se parece a mamá, o un gesto, una actitud que se parece a papá de otra persona, se te activan esas memorias, y esto se los comenté en un live anterior, en el de las emociones crónicas. Se nos activan las memorias, pero son nuestras. El estímulo de afuera no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es descargar, limpiar nuestro cuerpo. Pero, haciendo running, dije, ¿por qué nos cuesta tanto? Hice esa pregunta, ¿por qué nos cuesta cambiar? Si hay cosas tan evidentes. Ya no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar la marihuana, no puedo dejar de andar picafloreando sexualmente con una, con otro, y así como en la promiscuidad, no puedo bajar la ansiedad y estar en paz. O sea, todo eso que no puedes, es cierto. Y yo también me decía, ¿por qué no se puede? Y ahí vino la gran apertura de conciencia y de información, y es que el miedo nos impide el cambio. ¿Por qué? Porque el miedo nos protegió del dolor en ese momento del impacto. Entonces quedó asociado el miedo como un factor protector.
y nos rigidizó y nos asoció memoria, o sea, emociones como la tristeza ahí metida abajo, la rabia metida abajo, y nos protege el miedo. Entonces, si el miedo lo vamos soltando de una, va a aparecer la pena y la rabia, esa es la idea que tenemos, y vamos a dejar la escoba. Entonces tenemos miedo a expresarnos, tenemos miedo a decir que no, tenemos miedo a cambiar, tenemos miedo a ser pobres. Los patrones dados por los padres también, aprendidos allí en la infancia y en familia. Entonces, ¿cuáles son los tips que les traigo hoy día? Que ya se los he ido diciendo. La idea de este año 2025 es que te sientes a sentir, y voy a hacerles un ejercicio en relación al miedo, el miedo, vamos a reconocer el miedo que hay en ti. No soy, eres miedosa. En algún aspecto eres un miedoso y una miedosa. A que te abandonen, a que te rechacen, a hablar en público, a sonreír, a que te vean, no sé, algo, una arruga, hay algo entre vergüenza y miedo. Y cómo podemos contarle al cuerpo de que está bien sentir miedo, está bien sentir la emoción que hay debajo del miedo, pero también le tenemos que decir, educar que es de a poquito. Porque el miedo te lleva y te mantiene abrazando el basurero. ¿Por qué? Porque el basurero es un lugar seguro, es un contenedor. Si no te separas de esa persona es porque es segura, porque es el papá de tus hijos, porque mantiene la casa, y estás sin poder, como no creyendo en ti. Pero es el miedo. Entonces, tenemos que generarnos a todos esto, desafíos que nos duelan un poquito para ir generando confianza y seguridad en nuestra corporalidad. Entonces tenemos que pasar por el dolor. Primero, reconocer el miedo, pasar por el dolor y sostenerlo, y el cuerpo va aprendiendo de que sí somos capaces de pasar por el dolor conscientemente y que sí somos capaces de pasar por situaciones que son desagradables. Por ejemplo, hacer cambios bien así como inocuos, vacíos, sin mucho significado. El otro día pensaba cuáles. Generarte, en vez de dormir hoy día en la cama, traes tu mat, te pones el pijama y te duermes en la mat, ahora que se puede dormir sin ropa arriba. Incomodidad. Generarte incomodidad, te parecerá loco, pero te aseguro que mañana vas a estar con otra actitud. Genérate incomodidad, ese es el tip. Porque al principio, después de todo este miedo, de todas estas cosas difíciles que vivimos, lo único que queremos es sentir placer. Y vamos por el placer, y vamos por la dopamina, y vamos por la adicción a la dopamina, incluso esta dopamina que nos hace pésimo, que es andar en la pantalla, y muchas otras cosas más que nos hacen, que nos permiten secretar dopamina, pero que nos hacen daño. Las drogas, el alcohol, etcétera, las relaciones difíciles, proyectos que no nos llevan a ninguna parte. Entonces, ir de a poquitito, generarte desafíos difíciles que te cuesten un poquito, que te hagan sentir incomodidad, como en un grado homeopático, que es lo mismo que hace la homeopatía. Genera el venenito, el cuerpo reacciona y después se fortalece. Esto es lo mismo con el trauma. Es generar incomodidad
Y no solamente ahora contigo, también lo puedes hacer con tus hijos. Ah, vamos a hacer campamento, durmamos todos en el living, como juego, ¿no? Y claro, el otro día, que me duele la espalda, que esto, pero desde la conciencia, y acá viene lo que le dije, el número 2, desde la conciencia, ir tomando conciencia de cómo está tu cuerpo, de que sí pudiste dormir así, de que sí pudiste tomarte 8 vasos de agua en el día, que eso es impensable, pero ir teniendo pequeños éxitos. Que sí, por ejemplo, te puedes acostar temprano, yo estoy en ese desafío, ¿ya? Y de verdad cuesta, porque estamos encriptados en hábitos que están protegiéndonos del miedo, del dolor y de las emociones difíciles que vivimos en la infancia. Eso estamos haciendo. Estamos perpetuando la energía del trauma en el cuerpo. Y esto de hacerlo todo fácil, de comer siempre todo rico, no funciona. Porque el hacer todo fácil, ¿ya? El hacer todo fácil nos adormece, nos quita endorfinas, dopaminas y neurotransmisores, dejamos de secretar esos neurotransmisores. Los neurotransmisores, miren qué importante esto, se secretan con desafíos. Es como hoy día hablaba con Annie, a propósito de ella y de la terapia neural, en la acupuntura, en la medicina china, se hacen sangrías. Yo no sabía de las sangrías, pero no sabía que era de la medicina china y muy antigua la medicina. Y se sacan como 200 ml de sangre. Y yo le dije, ¿cómo funciona eso? No, me dijo que el cuerpo, al sentir que no tiene que generar sangre nueva por shock, así como por desafío, y esa sangre nueva viene renovada. Entonces tenemos que provocarnos, entre comillas, sangrías, desafíos uno que podamos cumplir, desafíos que no sean fáciles. Tenemos que traspasar la barrera del miedo en relación al dolor y en relación a la incomodidad, ¿ya? Y claro, acá alguien me dice que es incómodo hacer entrenamiento de pesas, pero lo hace igual, muy bien, hay que hacerlo igual. Hay que trotar igual. Yo les digo, los 15 primeros minutos, ya, voto mi consulta del día. Los otros 15 estoy alegando. ¿Cómo se me ocurre estar aquí? Debería estar en mi cama, son las 6 de la mañana. Hasta que paso la barrera y después, wow, qué rico, qué lindo el sonido de los pájaros, qué linda la luz. Es otra historia. Entonces, tenemos que desafiarnos. Estamos demasiado empotrados en lo cómodo. Estamos en una sociedad que te incentiva el placer, el sueño, el pasarlo bien, el estar dormido y el no estar conscientes. Y tenerle miedo al miedo y tenerle miedo al dolor, tenerle miedo a la enfermedad y tenerle miedo a la muerte. Esos son los tópicos de esta sociedad que estamos hoy día. Y nosotros, nosotras, estamos haciendo caso a esta sociedad. Estamos dormidos, cada día más enfermos, cada día más inconscientes y cada día más como desconectados y queriendo no sentir dolor. Y el dolor es básico para la conciencia. El dolor nos transforma, pero sí, cuando uno ya llega a un nivel de conciencia, uno tiene que aprender a regular qué es lo que me provoca el dolor, cambiarlo, qué es lo que me hace estar en este estado de no sentirme bien, transformarlo y desde ese lugar podemos
comenzar a hacer neuroplasticidad en nuestras neuronas y desde ese lugar nuestro cerebro lo podemos reesculpir. O sea, podemos cambiar, podemos sanarnos de los traumas si te comprometes. Y ahora el otro número, el número 3, a voluntad hacer un cambio, un desafío, pero que te signifique incomodidad. Ese movimiento es el que te va a llevar a empoderarte, a poner límites, a sentirte más cómodo, cómoda contigo misma, a sentirte con amor propio. Lo hice, lo logré, porque los seres humanos necesitamos tener éxito. Necesitamos, lo logré, el logro, sin necesidad de ser, digamos, competitivo. A mí me gusta la competencia, me gusta el picarme, ¿ya? Estoy sumamente agradecida de una profesora, me acuerdo, en primero medio, en mi liceo, en que yo llegué, no supe, había que saberse una poesía y cuando me tocó a mí, yo no supe, no me sabía ni el título de la poesía. La profesora ni siquiera me preguntó por qué, yo era muy buena alumna siempre, y me puso un 1. Me piqué nivel Dios, porque era el ramo que yo más amaba. Yo quería ser escritora, ser literata, o sea, castellano era el ramo para mí más importante. Y yo amaba además a esa profesora, entonces encontré la injusticia más grande por un lado, rabia, me bajó todo, y me dije, me las va a pagar esta profesora, me las va a pagar, no, esto no puede ser. Y desde ese día no paré en sacarme 7 de picota. Y de lo que recuerdo, ese estímulo que me desafió y que me incomodó y que me sentí como en desprestigio, me sirvió el dolor, me sirvió mi ego roto de niña, y atesoro muy bien dentro de mí el picarme, por supuesto, educadamente, ¿ya? Porque me hace consciente. Uy, me piqué con esto, a ver, pero ¿qué me estimuló? ¿Por qué me pasó esto? Y voy adentro a descubrir qué me está pasando. Entonces, sumamente importante que ustedes en este nuevo año dediquen un tiempo para tener desafíos. No inventen grandes desafíos, inventen desafíos chiquititos, incomodidad, dormir en el suelo con los niños como campamento, comer una monodieta 2 días, solo tallarines o solo X. O sea, vamos, desafíense, salir a caminar, movimiento. ¿Y por qué es tan importante el movimiento? Porque el cuerpo necesita moverse para generar neurotransmisores, porque necesitamos que el cuerpo se descongele, porque estamos congelados. Muchas partes son capas internas que están congeladas allá adentro y que nos están llamando. Así que la invitación que yo les hago hoy es: desafíate, mantente constantemente en desafío, tú puedes. Yo hoy día estaba con jaqueca en la mañana y dije, igual voy a salir a trotar, se me va a pasar. Por supuesto, chequeé por qué me vino la jaqueca, que hice una combinación de alimentos pésimo que me da alergia. Bueno, uno va aprendiendo y en la medida que uno se va equivocando, también gana. Así que todo el permiso para cometer errores, todo el permiso para desganarte, pero a pesar del desgano, tú igual anda adelante. La importancia de la voluntad es lo máximo, ¿ya? Conocimiento, conciencia y voluntad. ¿Y la voluntad dónde está? En la musculatura. Si haces pesas,
haz pesas, sí o sí, ¿ya? María en Siéntete Joven tiene por ahí una clase de pesas. Primero hay que empezar con poquito, pero ya se sabe que la musculatura está súper conectada con el prefrontal, con la área del cerebro que piensa, que no te permite estar en lo impulsivo, en darle echarle para adelante sin conectarte con tu corporalidad y sin conectarte con el otro. Entonces es la forma que tenemos para frenar. Yo la otra vez también les comentaba en un link cortito que hice, que estaba leyendo en la corporización de las emociones, que está el bíceps que toma y el tríceps que dice no. Entonces saber cuándo uno ha de tomar cosas de la vida, del mundo, de las personas, y cuándo también uno tiene que decir que no. O sea, está todo en el cuerpo, imagínense. Así que les pido que primero que nada le pidan perdón a su cuerpo porque lo han mantenido congelado tanto tiempo o lo han tenido en altos niveles de ansiedad. Todo eso es trauma, eso es secuela de trauma, ¿ya? En emociones que abrazan el basurero, rabiosas, depresivas, en el estado de víctima, en el estado de victimario. Todo eso es arreglable, pero ¿cómo se empieza? Poquito, pero todos los días. Generen hábitos nuevos, hábitos de levantarse temprano, hábitos de acostarse temprano. ¿Por qué acostarse temprano? Porque de 9 a 10 el cuerpo se recupera, después solo se limpia, reorganiza. Hay que acostarse temprano, ¿ya? ¿Qué otras cosas más les puedo decir? Viene el nuevo año, el 2025, vienen muchos cambios. Atrévete, atrévete. Es cierto que tenemos instalado un destino, pero ese destino se puede transformar. Cámbiate de trabajo, atrévete. Come menos, ok. Camina en vez de subir al metro. Cambia, 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 cambia. Y vas a ver que vas a ir fortaleciendo una parte en tu interior que te va a decir, bien, lo estamos haciendo bien. Cambia. Si eres rabiosa con los niños, frénate y ándate a caminar por la calle, a hablar con una vecina. Stop. Si estás muy rabiosa acuéstate. Si estás muy triste, sale a bailar, a trotar. Todo lo contrario, hay que hacer todo lo contrario. Bueno, espero que estos tips y esta mirada y este conocimiento les sirva. Difúndanlo también para que seamos más personas que estemos en el conocimiento, en la conciencia y en la voluntad. Las calles son gratuitas, se puede ir a caminar bajo la sombra. Yo hoy día estuve caminando y trotando por el Lyon, los árboles súper amorosos, daban sombra, ¿ya? Y bueno, si estás rabiosa, chequea por qué. Eso es una activación, chequea cómo está tu hígado, busca los enemas de café, que son cosas concretas para limpiar el hígado, y sale a correr o anda a jugar box. Haz algo, pero no hacia las personas que amas. Tenemos que respetar a las personas que nos rodean, porque ellos no tienen nada que ver con lo que tú estás sintiendo adentro. Son estímulos que te generaron en una parte de tu cerebro, fotografías que tienen que ver con traumas que tú viviste en tu infancia. Y hoy día tus padres son personas ya de edad y que ya tampoco tienen que ver con lo que te pasó, porque eso ya pasó. Así que hacernos responsables de este interior, de este cuerpo, de este sistema nervioso, de las emociones que están adentro de nosotras y hacer conciencia. Bueno, feliz nuevo año 2025. Espero que se autorregulen en las fiestas, en lo que toman, en lo que comen. De nuevo, tips, por favor. No exageren, no vayan más allá. Se van a incomodar si toman mucho. Háganlo distinto.
háganlo distinto. Reúnanse, abrácense y sobre todo pidan al gran diseñador que las ayude y los ayude al cambio, que eso también es sumamente importante. Descansen, hagan pausas, tengan buenas vacaciones y si se quedan acá, como yo, que me voy a quedar todo el verano acá trabajando, disfruten de Santiago Pasivo. Muchas gracias por seguirme, espero que esto les sirva. Escríbanme si les están sirviendo todos estos live. Van a convertirse en Spotify, ahí van a poder escucharlos. Y una feliz nuevo año. Despídanse del 2024 con amor. Agradezcanlo, todo lo positivo. Agradezcan también los desafíos. Y bueno, vamos al cambio, que se puede. Nos vemos. Y un gran abrazo a todos y a todas. Y ojalá que este otro año sea un año de mucha compasión y de mucho amor propio para cada uno de nosotros. Y vamos por el cambio. Se puede.